Muy buenas tardes. Este es otro video compartiendo las preguntas que ustedes nos han mandado para el examen de la licenciatura UNAM. Les vuelvo a recordar que estas preguntas son un medio didáctico, es decir, úsenlas para repasar sus temas. No memoricen la respuesta porque muchas de ellas ha habido veces que vienen mal. Verifiquen primero que vengan correctas. Además de que lo mejor de estas preguntas no es que estén, digamos, resueltas y ustedes puedan memorizar, sino que viendo si están bien o están mal, se vean ustedes obligados a repasar parte de ese temario y que si les cambian las preguntas el día de su examen, puedan tener mayor conocimiento del que una sola pregunta les hubiera brindado. Bueno, continuemos. Se considera como ácido fuerte porque se ioniza completamente en agua, HCl. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un óxido ácido, SO3? Enlace presente en aminoácidos que forman una proteína, peptídico. En una región endotérmica, la energía se absorbe del medio ambiente, lo que produce disminución en la temperatura de la reacción. La geografía estudia fenómenos físicos y sociales tratando de establecer interrelaciones entre ellos. Bueno, la siguiente era una pregunta de localizar países por coordenadas, pero como ven, no se ve. Bueno, este es el texto de Margarita. A algunos les vino, a otros no, pero estas son las preguntas que hicieron sobre ese texto. ¿Cuál es el final del texto? Margarita muere irremediablemente. ¿Cuál es la intención del autor? Ironizar. ¿A qué se refiere cuando dice a vos le va bien, que le tiene resentimiento? ¿Cómo es el abuelo? Es exitoso, dedicado, preocupado por su familia. ¿Cómo es la nuera del abuelo? Desinteresada y egoísta. Bueno, esta pregunta la agradezco por dos cosas. Como ven, siempre hay gente intentando lucrar con este material, aunque ya sea de exámenes pasados, y les aseguran que si lo memorizan, ustedes van a tener 100 preguntas, seguramente. Miren, se los vuelvo a decir, a experiencia personal, muchas de estas personas simplemente se dedican a esto, a bajar preguntas, a robar material, a incluso, como se los he dicho en videos pasados, a intentar hackear cuentas para ver que pueden robarse de las cuentas. Y es material que de verdad sí vale la pena para usarlo como medio de repaso, no para memorizarlo y basar todo nuestro estudio en él. Porque si nosotros llegamos con la confianza de que van a venir las mismas preguntas, nos vamos a llevar un chasco. Recuerden, son un medio didáctico. Utilicen lo que encuentren en internet para repasar, para aprender más, no para memorizar. Bueno, continuemos. Una onza equivale a 28.34 gramos. Se tienen 5 bolsas de 1.5 gramos, no, creo onzas, cada una para repartirlas entre 15 personas. ¿Cuántos gramos le corresponde a cada una de ellas? 14.17 gramos. Determina la distancia entre los puntos 4,2 y menos 2,1. Es raíz de 37. Dividiendo de una división en 135, ¿cuál es el cociente
y el residuo si el divisor es 11. Cociente 12, residuo 3. Bueno, veamos. No se distingue. Continuemos. A ver. Para hacer hervir un litro de agua, esta tiene que de una temperatura inicial hasta 100 grados. ¿Cuál es la expresión que permite obtener la cantidad de calor para tal fin? Aquí es la clásica fórmula de que se mate. Q es igual a M, C, E, abrimos paréntesis, 100 grados centígrados menos TI. ¿Cuál de los siguientes óxidos, cuál de los siguientes elementos es un óxido ácido? Es el SO3. Diferencia una molécula compuesta, CO. ¿Cuáles son óxidos ácidos? SO2, SO3. Enfoque que une a las moléculas de agua. Enlace más bien que une a las moléculas de agua. Puentes de hidrógeno. ¿Cómo se cumple la ley del octeto en los metales? Cediendo electrones. Capacidad de una sustancia para conducir calor. Conductividad calorífica. Condición para que fluya el calor de un cuerpo a otro. Temperaturas diferentes. Proceso en donde un núcleo se rompe. Fisión. ¿Cuál es el mecanismo que permite a la energía radiante viajar en el espacio? Radiación. Convertir 54 kilómetros sobre hora a metros sobre segundo. 15 metros sobre segundo. ¿En qué áreas recibe Madame Curie el premio Nobel? Física y química. La energía potencial de un cuerpo cuya masa es de 10 kilogramos colocado a cierta altura es de 4000 joules. Su energía cinética cuando se encuentra a la mitad de su altura original es de 2000 joules. La potencia que consume un horno de microondas es de 1200 watts. Si la diferencia de potencia es de 120 volts, ¿qué corriente circula a través del horno? 10 amperes. Continuemos. Bien, matemáticas. ¿Qué nos dice aquí? Encuentra la pendiente de la recta que pasa por los siguientes puntos. A menos 4, menos 6 y B 6, menos 8. La pendiente es 7 entre 5. El intervalo solución de la siguiente desigualdad es 3x menos 4 mayor que menos 3 es x mayor que 2. Dominio de la función y igual a e a la x, de menos infinito a infinito. Calcula el límite de x igual a, no sé, x igual a 2x cuadrada más 3x a la 8. Bueno, creo que está mal escrito, pero nos dice que la tendencia es 0. No, más bien, ¿saben qué es? Es el límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrada más 3x a la 8. No sé bien, ahí interpretenlo ustedes. Tercera derivada de 3x a la 5 menos 2x cuadrada, 180x cuadrada. Una onza equivale a 28.34 gramos. Si hay 5 bolsas de, no nos dice la cantidad de onzas, repartidas entre 15 personas, ¿cuántos gramos le toca a cada persona? 14.17. ¿Cuál es la distancia entre dos puntos? Ay, no nos vuelven a poner los puntos. Bueno, resuelve
la siguiente ecuación. 7 paréntesis x menos 2 parece que es por 2x más 5 entre 3, cuando x es igual a menos 2. Nos dice que es 71 tercios. Bueno, están un poco muchas las preguntas, perdón. Bien. Determina la frecuencia de una onda mecánica que viaja a la velocidad de 3 metros sobre segundo. Si su longitud de onda es igual a 3 metros, la frecuencia va a ser 1 Hz. Se conectan tres capacitores en serie, cuyas capacitancias son 1 menor que CA, menor que CB, menor que CC. La capacitancia equivale a CEC es menor que CA, parece que nos dice que es menor que CA, perdón. Bueno, esta nos la saltamos, no tiene respuesta. Un gato hidráulico para automóviles tiene un depósito de aceite al que se le aplica una fuerza de 80 newtons en un área de 5 centímetros cuadrados. Si el área donde se apoya el automóvil para ser levantado es de 25 centímetros, ¿cuánto peso puede levantar el gato hidráulico? 400 newtons. Continuamos. La segunda ley de la termodinámica menciona que el calor fluye de manera espontánea de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. Historia universal. Organismo del bloque socialista, Comecon. Alianza militar del bloque socialista, Pacto de Varsovia. Consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Mundo bipolar. Causas de la Segunda Revolución Industrial. Electricidad, petróleo. Consecuencia política de la Ilustración. Despotismo ilustrado. Causas de la Primera Guerra Mundial. Países imperialistas. Ok, vamos a rotar esta. ¿Qué nos dice? Consecuencias de la Revolución Francesa y el expansionismo de Napoleón. Favorece a la burguesía y establece monarquías. Características del capitalismo y socialismo. Capitalismo, apertura comercial, uso de medios de comunicación para tener productos. Socialismo, el Estado controla los medios de comunicación. Entre las causas que provocaron la caída del bloque socialista se encuentran las reformas de Gorbachov y el estancamiento en la producción. Características de las culturas mesoamericanas. La edificación de pirámides, la construcción de terrazas de cultivo y 3. El maíz como base de la alimentación. Personaje que dio seguimiento al proyecto insurgente a la muerte de Hidalgo, José María Morelos y Pavón. En 1821, la economía mexicana tenía como una de sus características haber perdido la productividad. Continuamos. Con los gobiernos surgidos de la Revolución de Ayutla se establecieron los principios de los gobiernos liberales. Bueno, identifica las características económicas, sociales, culturales del régimen porfirista. La 1 nos dice que es económicas, nos va a poner que es la letra D, fundación del Banco Nacional y el Banco Mercantil, y la E, impulso a las fábricas de hilados y de tejidos de lana. La 2, sociales, nos dice que es la B, altos índices de analfabetismo, y la F, profunda desigualdad entre las distintas clases sociales. La 3 nos dice culturales, tenemos que es la construcción del Palacio de Bellas Artes, y la C, reapertura de la Universidad Nacional de México. Bueno, les agradezco seguir viendo estos videos, les agradezco compartir su material, recuerden que lo deben de tomar como un material didáctico,
No tomen a verdad al 100 todo lo que viene aquí respondido, muchas veces viene mal. Y vamos a seguir subiendo videos al canal. Les agradezco mucho y recuerden, el conocimiento que no se comparte no sirve. Gracias.